Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Ñandumía yepa baeba peñandeyara e ise ñandejan baisha pañande. Yepukuyana peñandere kobe baisha ba peñandeneta beña mongacuana. Pero siempre desde un sentido de la vida, de lo que el Señor nos ha regalado y que tenemos que poner siempre a disposición de los demás. Es justamente lo que el Señor hoy nos quiere decir a través de su palabra. Ñandumía entonces peñandeyara ñe'e. La primera lectura que nos ofrece hoy la palabra de Dios en este 27º domingo del tiempo ordinario del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 7. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepos escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera frutos y buena uva, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía esperar por mi viña que yo no lo había hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré a conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Esperó justicia, y hay gritos de angustia. Queridos amigos, aquí con esta parábola de la viña de este Señor, dice que la cuidó tanto, la hizo de todo, le dio de todo, la plantó, y lo mejor que él pudo ofrecer fue justamente los cuidados necesarios para que pueda crecer esta viña. Y esperando así los frutos, o sea, uvas muy agrias, frutos muy agrios. Queridos amigos, en esta comparación de esta hermosa parábola que nos está dando el profeta Isaías, nos está diciendo también a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo, cómo nosotros nos comportamos con respecto a esa gracia tan linda que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando. Esto es verdaderamente para, primero, compararlo con la propia vida. La ya recibida que venían de la ya recibida que venían de su, de abuelita, en fin, de las personas que nos quieren, de las personas que nos han educado, de las personas que nos han donado de todo. O me embaiteñan de ahí cueñan de reje, o ñatendeja, hoy potra lleva la yacacuapona, y sobre todo que demos buenos frutos. Pero si hoy nosotros tenemos que mirar nuestra vida personal, acá uno peañan de manteña mañata y na lleva. Sendica tuya en de ella bandela andere coe porque de upeane apitu uye re mañana en apendeñi aui re mañana ba isha guapa guanga. Si estás dando frutos dulces, frutos buenos, frutos positivos como un cristiano comprometido en la dignidad, y yo esperaba
la equidad, pero donde por la equidad. Yo esperaba la justicia, pero somos injustos con los demás. Los frutos dulces y los frutos buenos son aquellos que siempre apuntan hacia nuestra comunidad, hacia el hermano. Venían de yo que te vea hina yepa, upeago y se hina la yaca ponano. Queridos amigos, nosotros siempre hablamos de los buenos frutos, hablamos de las lindas cosas que también justamente hemos recibido aquí, como está diciendo este amigo. Voy a cantar, dice, a la viña de mi amigo. Para tener frutos positivos. Pero después viene esta segunda partecita. Después dice, él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. No dio los frutos que estaba esperando. No pudo cosechar verdaderamente lo que él fue sembrando. Allí entonces esto es la idea central, esto es lo que nos quiere transmitir el autor sagrado. No dio aquello que estaba esperando. No dio aquella dulzura que estaba esperando este amigo de su viña. Segunda partecita. Y ahora, por lo tanto, porque ante una situación así, lastimosamente, que es una situación que no ha resultado positivamente lo que nosotros hemos plantado. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. Aquí todos somos jueces, queridos amigos, entonces no hace falta decir simplemente fulano lo mañata ajina, fulano lo añepunutaje y fulano mante lo ñeana, fulano mante lleva la ñaña de a calzón quitado la verdad. Tena upeye manteñandeña enduta lleva la oye de la iba hijano tena la iponajano. Sin embargo, aquí nos dice ustedes mismos, es decir, toda la sociedad, todos nosotros, queridos amigos, tenemos que ser jueces ante una realidad como esta. Todos tenemos capacidad de darnos cuenta y de ver lo que sucede en el mundo. Todos somos capaces de mirar lo que sucede alrededor nuestro. Y sobre todo de ver, pero así con ojos bien abiertos, cuáles son los frutos que nosotros estamos dando hacia nuestra sociedad y hacia los demás. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Es una pregunta retórica, lleva. Añadeu pepeña porando. Va evela se allá lleva. Va elana y ponaya va elayeya po bahía. Y esta pregunta también es muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si decimos que somos un país cristiano, un país que sigue a Jesucristo, un país que tiene como madre a la Virgencita, un país que dice que bajo sus techos está Dios. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es entonces lo que podría hacer por mi viña que yo no había hecho? ¿Va anda ya poponay en síntesis? ¿Viste? Esa es la pregunta retórica. ¿Va la ñandé da ya poponay va moojina la ya lleva? Porque precisamente a veces ya esa cuata ya esa peata ya punuta lleva ñamba pues allá está bueno avejina la problema. Avejina lleva la dayaya poijina la ñandillaro yerure haishan de hopeares o peñandillaresco estas clases de frutos agrios, porque aquí te está hablando de la amargura que nosotros mismos estamos creando en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra nación. Y se vuelve a preguntar y dice, si se esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Esa es la pregunta. Y yo pienso que es importante, ¿verdad, queridos amigos? Y estamos ya en este 27º domingo del tiempo ordinario. Añadego ya le cogina 34 domingos, ya celebra tajina Cristo Rey. Y eso quiere decir nuestra resurrección, es decir, llegar a la plenitud de la vida, de lo que el Señor nos ha regalado como vida, como salvación, como felicidad. Es como decir, solamente estos domingos siguientes ya nos está esperando en este año litúrgico, que significa nuestra propia vida, ¿verdad? Quitaré su valle y será destruida.
derribaré su cerco y será pisoteada. Estas son las consecuencias, queridos amigos. La ya poponaino, entonces apean cuando servían de vena, entonces hay que volver entonces y hay que volver a recomenzar, pero recomenzar desde el vamos. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Esta es la consecuencia, queridos hermanos, de nuestras acciones. Así que ya calcula ponaña, mañana ponaña, esa ponaña lleva. Porque ya de yaraña ponaña, de ahí ponaña de. She ame en baitende, de ereco baite, toda la posibilidad de que tus anguay yareme frutos dulces. Pero atención, esos frutos son verdaderamente dulces para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación. Taiko jairo y na peñame, añande lleva peñande netame. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos continuando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Todos los domingos nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. En una forma pedagógica, ciertamente la Iglesia nos va enseñando y nos va ayudando para que tomemos decisiones en nuestro caminar. A este día por anduña de Hinayepa Getamba y poname EBM Getamba, Eayepa Haseoya Yepita Sopendere Jabe, Haikwase Koanga. ¿Qué clase de frutos ustedes están produciendo? Estamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Ya Saiba y temas en la 34 es Cristo Rey, que quiere decir nuestra propia resurrección, es decir, llegar a esa plenitud de vida, llegar a la plena resurrección. Bueno, ya en entonces esta segunda lectura que la Iglesia nos propone hoy en este 27º domingo, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, capítulo 4 del 6 al 9. Hermanos, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz
estará con ustedes, queridos amigos. Qué hermosa es esta exhortación, ¿verdad?, que Pablo le está dando a esta comunidad de Filipos. Pero ¿verdad?, lo esencial y lo fundamental que decíamos y decimos para este domingo es el mensaje principal. Es preguntarnos, es decirnos, es darnos cuenta. Peñan de Yara, como invaité, peñan de Yara, yeputa soñan de Jae, lleva peñan de Yara, invaité, ñan de la hiponamía. Pero ahora nos hace, como decíamos anteriormente, la pregunta retórica, Mbatecobaina. Depa, reyeputa soñan, depa, reyapoponaina. Porque yo te he dado todo y yo te sigo ofreciendo todo para que puedas crecer bien, para que puedas hacer una sociedad justa, una sociedad ecuánime, una sociedad que pueda vivir la dignidad, la justicia. ¿Verdad? Vengo a acá me la jera la inteligencia. Vengo a llevar la pena inteligente. Hape puru la pena acá da puru y lleva. Pelleza kwa mi hangua lleva pelleza pe a mi hangua pe purúpico, hape moípico en práctica, ¿verdad? Entonces esto es lindo, queridos hermanos, porque hoy en este 27º domingo el Señor nos está invitando nuevamente a que hagamos esta reflexión profunda donde cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión después de mirarse interiormente. Produzco, no produzco, hago o no hago lo que el Señor me está diciendo. Fíjense justamente cómo termina esta exhortación que está haciendo Pablo a los cristianos de Filipos. Pongan en práctica de lo que han aprendido y recibido. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido. Entonces cada uno el año de allí vaya recibido el año me peñan de sí, peñan de ru, peñan de abuela, peñan de escuela, peñan de catequesis, peñan de tupao, el año ella peñan de yara acá, peñan de, ¿verdad? Pero aquí te dice justamente de poner en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto de mí. Este es otro elemento importante también. El año de ya lleva peñan de roga, peñan de sí, peñan de ru. Todos nuestros padres, ¿verdad? Lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, porque cuando estamos hablando del Dios de la paz que estará con ustedes, nosotros estamos hablando justamente de la presencia de un Dios que nos bendice. La presencia de un Dios que nos trae la paz, la justicia, todo lo que es ecuánime, todo lo que es entonces a favor del hombre y la dignidad de la persona. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros esto tenemos en el corazón y si nosotros deseamos ponerlo en práctica, porque hemos recibido tantas cosas lindas, ¿verdad?, de parte del Señor a través de nuestros padres, evidentemente que nuestra sociedad sería otra cosa. Nuestro Paraguay sería otra cosa, nuestras familias serían otra cosa. Pero no tenemos que perder, ¿verdad?, la esperanza. Y cada domingo va apretando un poquitito más el torniquete. Pero todos tenemos que pensar. No es que solamente estamos escuchando a un grupo le reta al otro, uno le está criticando al otro, sino que esta es la palabra de Dios que tiene que llegar a todos. Porque nosotros vivimos en comunidad y la comunidad significa que cada uno de nosotros es responsable de esta comunidad. Ñandela ñamunga cuata jina pero ñondive pa ñamunga cuata lleva coñande atiguazú. Ñande mante ñamunga cuata lleva pe maya jahuecha pe paraguaya y potá. Ñande mante ya pota. Pe ogapuña de ya potá ñande mante ya pota y así sucesivamente. Pero tenemos que trabajar, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que reflexionar, queridos hermanos, porque Dios había sido, nos da todo, Dios nos regala todo, así lo mismo que escuchamos a través del profeta Isaías en esa primera lectura, en esta segunda lectura también del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, nos vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Y por eso, de cierta manera, dice que nosotros no tenemos que angustiarnos, dice, por nada y en cualquier circunstancia, porque aquí entonces nos está apuntando
al aspecto también de la esperanza. Quiere decir que nosotros, cuando nos damos cuenta de nuestras dificultades, ya entonces tampoco es para angustiarnos o tampoco es, dice, para estar mal, sino que ante esta circunstancia lo que tenemos que hacer es asincerarnos. ¿Y cómo nos asinceramos, queridos amigos? ¿Cómo nosotros buscamos esa paz para encontrar el camino y salir adelante? Y aquí Pablo te da la fórmula. Entonces dice directamente, recurran, pella por lo siguiente, hagan oración y hagan súplicas. Primera cosa hoy, recurran a la oración y recurran a la súplica. El que hace oración es justamente el que entra en sintonía con su propia realidad, con su propia existencia. Eso significa hacer oración. Pero después dice también que tenemos que hacer súplicas. Hacer súplica, queridos amigos, quiere decir que cuando nos damos cuenta decimos Ñande Yara, Sheiko Tenejina lleva, Mañamia veis, allá por mia veis, Shenguana, Shirogapu benguana, Shirekobe benguana, esa gracia que estoy necesitando. Y sobre todo también sean agradecidos. Hagan acción de gracias. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que en la medida en que nosotros pedimos, sabemos que el Señor también nos acompaña y podemos conseguir lo que nosotros estamos pidiendo, porque somos nosotros mismos quienes nos ponemos entonces en manos de Dios, recibimos esta gracia necesaria para comenzar a trabajar y para cambiar también nuestra propia vida, nuestra propia sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. El primer miembro nativo indio del Colegio Cardenalicio, el Cardenal Topo, falleció a los 84 años. El purpurado llevaba 3 meses ingresado en el hospital por complicaciones derivadas de su avanzada edad y falleció esta semana tras sufrir un paro cardíaco. Topo fue cardenal durante 19 años y también presidente de la Conferencia Episcopal de la India. La Iglesia en esta zona del mundo ha crecido exponencialmente en los últimos 50 años. Topo fue conocido por su papel clave en la ampliación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas por parte de la Iglesia. Francisco envió un telegrama a la diócesis del arzobispo emérito para expresar sus condolencias por la pérdida y recordar el notable servicio que Topo dedicó a la Iglesia a lo largo de su vida.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e dominical. Estamos nosotros en este 27º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que Dios nos da todo. Ñande Yara, hoy cuando ñandeo muy peñante, pobre, llevan ave, pereco, paitea, lleva y gato, ella la ve para que sean felices. Esta es la viña de ustedes. Este es el campo de ustedes, esta es la vida de ustedes. Así que porque ustedes son los responsables para que la sociedad viva en una sociedad feliz, en una sociedad donde todos nos respetemos, donde todos nos queramos, donde todos busquemos el bien común. Estamos en este tercer momento, la tercera lectura, que es del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, del 33 al 43. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña y la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente los envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con ellos, con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras de la parábola, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Queridos amigos, este es el Evangelio. Se dan cuenta, las tres lecturas prácticamente del día de hoy, en este 27º domingo, nos está invitando a entender que el Señor nos ha dado todo, que el Señor pone toda a nuestra disposición.
Esta parábola que nos está contando Jesús vuelve a reutilizar esta parábola de Isaías que acabamos de escuchar, ¿verdad? Del capítulo 5. Es tan importante porque dice que hizo de todo. Le puso una valla, construyó, aquí agrega algunos detalles, una torre de vigilancia, luego parte, pero arrienda, es decir, el arrendar quiere decir los ya venían de pope, ¿verdad? Nosotros somos responsables ahora de nuestro mundo, nosotros somos responsables ahora de nuestra sociedad. Yo recuerdo, queridos amigos, y más de 35 años trabajando, ¿verdad?, con los jóvenes, retiros espirituales, campamentos, paseos, encuentros, charlas, conferencias, clases, catecismo, de todo con la juventud y gusto. Y ahí siempre, ¿verdad?, cuando se llega a una cierta edad de la juventud, siempre la pregunta, para ellos es una pregunta existencial siempre. Así que vamos a ir a la primera pregunta que me van a hacer, y sobre todo un isaraquiveas, o si no, eso que se hacen más, ¿verdad?, de los cuestionadores, 15, 16, 17 años, ¿verdad? ¿Por qué Dios es tan malo con este mundo? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Hace que existan los niños de la calle, que existan los indígenas entonces, los campesinos, etc. Todo Dios, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios hace que exista? Ya buscante me dijo que ya la pregunta, ¿cuál es? Y tal vez también nosotros los mayores muchas veces pensamos así o decimos de esa manera. Pero sin embargo, hoy el Evangelio, la primera lectura y la segunda lectura nos está diciendo directamente que había sido los responsables somos nosotros. Si existen niños en la calle, no es Dios el responsable, somos nosotros que no les cuidamos, que no gobernamos bien, que no hacemos que funcionen nuestros ministerios, que funcionen entonces los que tienen que hacerlo funcionar. O tal vez ellos también muchas veces no pueden hacer funcionar porque la plata no se les da, no se hace bien, o el que tiene que hacer mira otras prioridades, tal vez su propia prioridad o sus deseos, su bolsillo, su grupo, su gente. Justamente una vez, no sé si de chiste o de veras, uno que trabajaba, ¿verdad?, así, en el Indy justamente me decía, esta vez la empleado que la indio, dice, esta vez la empleado más indio que la indio. Imagínense que la familia. Realmente que es un chiste, digo yo, no sé. Y el gasto dice que es mucho mayor ahí, que incluso entonces, a ver, uno puede hacer proyectos de hacer personas que puedan trabajar, que puedan... Y eso, pongo un ejemplo por decir, ¿verdad? No estoy diciendo solamente de esa institución, sino que podríamos decir de todas nuestras instituciones que nosotros muchas veces decimos que tiene que estar al servicio del prójimo, del hermano, de la nación, porque la nación somos nosotros, somos las personas. ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo hacemos verdaderamente? Volvemos a mirar y a entender lo que nos está diciendo esta parábola. Este es un cuento, esta es una parábola, pero nos está diciendo que Dios ha puesto todo en nuestras manos. Cuando dice, escuchen esta parábola, un hombre, malape hombre inapeañan de yarajina, poseía una tierra y la plantó allí en su viña. Plantó una viña. Bueno, ese es Dios, que nos planta a nosotros, nos deja a nosotros responsables en este sentido de este hermoso vergel que es nuestro país, en esta tierra donde nosotros estamos. Después la arrendó a unos viñadores, nos da a nosotros para que le cuidemos. Y se fue el Señor, es decir, para explicarnos que ahora la responsabilidad es nuestra. Dentro de una teología también, ¿verdad?, tan hermosa que es la de Lucas, sobre todo a mí me gusta muchísimo, ¿verdad?, porque cuando habíamos celebrado la ascensión de Jesús, ¿se acuerdan? Que esa teología nos está diciendo que justamente Jesús sube al cielo, se va después de su resurrección para que nosotros entendamos que los que quedamos somos nosotros y somos nosotros quienes vamos a traer el mundo de paz, el mundo de justicia, el mundo del progreso, el mundo de la dignidad. Y justamente si ustedes miran bien y se estudian un poco, se darán cuenta que la teología lucana es una teología de la comunidad. Comunidad es la antigua su iglesia, eso significa. Qué lindo que es, ¿verdad? Pero hay que entender esto, queridos hermanos. Pero no solamente entender también con la cabecita, porque hoy algunos en duda o ustedes lleva la palabra de Dios y ahí lleva, pero
Somos tan egoístas y queremos encerrarnos siempre. Parece que con que yo tenga lo mío, mi tajadita, se puede ya, más allá, imagina. Y son pocos, ¿verdad?, los que se desviven, se lanzan, se preocupan. En estos días, ¿verdad?, el 4 de octubre estuvimos celebrando San Francisco de Asís. Jacob tenía gran modelo y ejemplo. Él teniendo todo, fue capaz de renunciar a todo. También en un contexto histórico en que la iglesia también, o sea, la comunidad, vivía con muchos privilegios. Y por eso es que Francisco, dentro de un contexto histórico suyo, después es capaz de renunciar a todo y una pobreza verdaderamente de testimonio y de ejemplo, ¿verdad? De testimonio y de ejemplo. Y así entonces para nosotros esto es importante, ¿verdad?, que nosotros lo pongamos en práctica, queridos amigos, porque el Señor deja en nuestras manos. Pero después dice, envía a sus servidores para percibir los frutos. ¿Qué clase de frutos entonces tenemos? Sin embargo, dice, se apoderaron de ellos. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Y esto es cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de escuchar cuando Dios viene y nos está pidiendo cuentas de esta viña, de este mundo, de esta familia, de esta iglesia, de esta nación, de este ministerio, de este país, de este gobierno, de lo que sea, entonces, y entonces dice, vamos a apedrearlo. Se apoderaron de ellos, lo golpearon, lo mataron. Pero atención, queridos hermanos, cuando nosotros no producimos frutos, miren cómo después la palabra de Dios dice, ustedes tienen que saber, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Pensemos en esto, queridos hermanos, cada uno ante el Señor, cada uno piña pero con mucha sinceridad. Aquí se necesita mucha sinceridad. Tu conciencia, querido hermano, ante el Señor. Todo lo que Dios me ha dado, cómo yo lo estoy produciendo, qué es lo que estoy haciendo. Y ante el pedido que el Señor me está haciendo de estos frutos dulces, ¿será que, como decía esa primera lectura, solamente estoy dando frutos agrios que entonces no sirve para nadie, ni para nada, ni para nuestra sociedad, y menos aún para entregar al Señor? Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria, tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio?
Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Estamos hoy en este 27º domingo, muchas de las preguntas tan interesantes, entre ellas dice, ¿cuáles son los frutos, verdad, del Espíritu Santo? Nosotros conocemos, pero antes que eso, también tenemos que saber, como hoy la palabra de Dios en este 27º domingo nos propone, dice que tenemos que dar frutos con estas hermosas parábolas y también con aquella que Pablo nos está diciendo, escribiendo a los cristianos de la comunidad. Dice justamente que el cristiano, nosotros, estamos llamados a dar frutos. Pero ya esa ponaba, esa guava la llame. Entonces, queremos conversar un poco con ustedes, mirar un poco del aspecto teológico, lo que significa verdaderamente el fruto que nos está pidiendo el Señor y lo que significa también en la Biblia dar frutos. En primer lugar, tenemos que saber que la palabra fruto ya significa en sentido propio, que es la fecundidad, de ahí viene entonces fruto, el fruto del vientre, o en sentido también figurado, el resultado obtenido, el fruto de nuestras acciones, en un sentido figurado. Peñandella y apoagina, lleva a la frutojina. Lo que viene a consecuencia de algo. Ese es el fruto en el sentido figurado. Y designa lo que es producido por ser un ser vivo, más precisamente por una criatura. Pues si Dios planta y siembra como un hombre, no por eso se dice que lleva frutos. Dios recoge los frutos que deben manifestar su gloria. Atención. Vean importante la Yeicuamina, ¿verdad? En esta definición teológica. Entonces decimos que los frutos en el hombre, lo que nosotros recibimos desde esa semillita a la que estamos llamados entonces, lo final es justamente el producir frutos.
Y este fruto, en el sentido teológico, es lo que Dios recoge. Son los frutos que deben manifestar entonces su gloria. ¿A dónde llegamos? A lo final, a lo esencial, a lo fundamental. Por eso también tanto las parábolas de la primera lectura como del Evangelio que se nos presentaban, el de la viña plantada por cada uno de sus amos, de sus dueños, nos estaba hablando que dejaba en manos de unos arrendatarios para después producir frutos y darlo a su tiempo, ofrecerlo a su tiempo. Entonces, el deber de fructificar, primer elemento, ñamañamí, entonces, tenemos el deber de fructificar. Somos llamados entonces para fructificar. El acto creador que puso en todo ser una semilla de vida es una bendición triunfante. La tierra debe producir árboles frutales que den frutos según su especie. Eso lo encontramos en Génesis, ¿verdad? Desde el inicio. Entonces pone esto, justamente tiene un sentido teológico muy importante cuando nos está diciendo desde el libro del Génesis. Lo que puso, la tierra debe producir los frutos. Y cada uno, este es otro detalle también importante, cada uno de acuerdo, dice, según su especie. Quiere decir que cada uno entonces ya recoge la de cualidad a cada uno ya recuana, ¿qué clase de fruto tenemos que producir? Cada uno es diferente también. Esto ya nos está abriendo el paraguas para decirnos que no es que todo el mundo tenemos que producir frutos de la misma especie, sino que cada uno de acuerdo a lo que Dios nos ha dado como cualidades, como riquezas. Los animales y el hombre reciben la orden: fructifiquen y multipliquen. Fructifiquen y multipliquen. Quiere decir que esta es una orden de la creación, es una orden de Dios para cada uno de nosotros. La vida sembrada en la tierra es fecundidad sobreabundante. Ahora bien, una de las señales de la vida es que el que planta recoja los frutos. Atención, esta es la señal de la vida. El que planta, entonces que después recoja esa vida. Queridos amigos, y aquí está entonces el sentido de la exigencia del Señor que hoy en este 27º domingo nos está pidiendo. El fruto como tal, lo que nosotros producimos, es pedido por aquel que ha plantado. Es decir, ¿y hacia dónde entonces, queridos amigos, nos presenta la palabra de Dios y nos va diciendo desde un sentido teológico justamente que cada uno y esto es lo que tenemos que cuidar, pero para eso primero tenemos que conocer. ¿Cuál es el fruto que tenemos que producir? Y ahí entonces cuando uno comienza a mirar ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En qué situación me encuentro? ¿Qué es lo que Dios puso en mis manos para realizar y para producir? Entonces, si yo soy un sacerdote, bueno, ¿cuáles tienen que ser mis frutos, verdad? ¿Cuál es, entre comillas, vamos a decirle, esa cualidad, esa riqueza, esa especie que al final tiene que dar frutos de acuerdo a esa misión que el Señor me ha dado? Si yo tengo una familia, si yo soy un papá, si yo soy una mamá, si soy un abuelo, una abuela, entonces cada uno, entonces, ¿qué fruto tiene que producir? ¿Hacia dónde está apuntando, verdad, lo que hemos sembrado o lo que nosotros también hemos recibido cuando fuimos sembrados por Dios, con nuestras cualidades, con nuestras riquezas? Así Dios exige frutos a su viña. Toda inercia es condenable. Los sarmientos improductivos se arrojan al fuego y arden. La viña será confiada a otros viñadores. La higuera estéril no tiene ya derecho a ocupar la tierra. Finalmente, según una vieja institución oriental concerniente a los negocios comerciales, el propietario tiene derecho a castigar al que no ha observado el contrato. Hagan que fructifiquen mis talentos hasta que yo venga. Entonces,
Se dan cuenta, queridos amigos, en la Biblia tenemos muchos de estos pasajes, ¿verdad? Uno o dos de ellos nosotros hoy, incluso a través del Evangelio, hemos leído, ¿verdad? Le será quitada, ¿verdad?, la viña, se le dará a otros que produzcan fruto. Eso, por ejemplo, hemos escuchado hoy a través de San Mateo. Entonces aquí viene un segundo elemento. Él primero prepara toda la viña. Incluso el Evangelio de Mateo hoy decía que él construyó una torre de vigilancia. Es como para decir, ustedes tienen que estar siempre atentos, esta viña que yo les dejo también tiene que ser cuidada. Los frutos no se producen sino que siempre nosotros tenemos que cuidar, tenemos que regar, tenemos que estar atentos. Porque estamba iba ahí a ver y lleva peñan de apuitebe, estamba iba ahí y catúa ahí, o un buey, pa lleva peñan de yara, ya peñan de cobe, peñan de yara, yande. Entonces la torre de vigilancia es importante. Si nosotros no estamos vigilantes, después ciertamente que no vamos a poder producir los frutos. Entonces, como un segundo elemento, se necesita la cooperación del hombre. Como ejemplo, lleva mi taruso por anduya y ya esa lleva por qué hay tanta maldad, por qué Dios es malo. Acá vamos ya enseguida, por qué hay tanta injusticia, por qué Dios permite la injusticia, lleva. Entonces, esto es casi como que nosotros queremos una cuestión mágica. Dios no existe de alguno, porque me sucedió esto, porque me sucedió aquello. No, querido amigo. Aquí lo que pasa es que hay personas que no están produciendo los frutos que Dios entonces les ha pedido que produzcan. Entonces somos nosotros los responsables, ¿verdad?, de llevar adelante nuestra historia, de llevar adelante nuestra familia, de llevar adelante nuestro país, de llevar adelante nuestra propia vida. La producción a la fruto. Se necesita la cooperación del hombre. Si Dios exige a sus criaturas que lleven fruto, les proporciona también el medio. El medio, esto es más importante todavía. La ñande yara es donde ecapimise coave o me tan de gato te lleva es decir, el instrumento que vos necesitas para que puedas producir y para que puedas hacer. Dios pone todo a tu disposición. Mejor dicho, quiere que el hombre a través de su obra reconozca la de Dios, que es única. En el huerto de Edén hizo, sí, Adán, el don de árboles para cultivar, pero él mismo se reservó dar el fruto del árbol de la vida, como para significar al hombre la presencia activa en toda manifestación de la vida. Esta parte es muy interesante, ¿verdad? El capítulo 2 del Génesis, ¿verdad? Porque dice que Dios en este huerto le da todo al hombre. Menos de ese fruto que está en el centro. Eso vendría a ser, como hemos escuchado aquí en el Evangelio de San Mateo, la torre de vigilancia. Quiere decir que ya no atendé o mañana, porque el árbol del bien y del mal que está en el centro del jardín, del cual el hombre no puede tocar, significa la presencia de Dios mismo. Es decir, nosotros no somos dioses. Nosotros tenemos que colaborar, cooperar. Pero Dios está presente ahí en medio de nosotros. Efraín, que es el nombre entonces, que significa que hizo fructificar a José, deberá comprender a lo largo de su historia que se lleva fruto. Es gracia a Yahvé, verdadero árbol de vida. Israel debe, por tanto, ofrecer las primicias de sus frutos en señal de agradecimiento. Debe, sobre todo, entonces, realizar y poner entonces en manos del hombre y de su comunidad lo que el Señor mismo también puso en sus manos para que Él produzca. Esto es, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y esta es la cosa más linda, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos y entendemos que el fruto lo producimos nosotros, pero lo producimos en la medida en que nosotros también nos damos cuenta y entendemos
que es una gracia del Señor. Gracias, porque el fruto es demasiado importante. Después hay otro elemento que en el caminar de nuestra vida nosotros podemos encontrar buenos frutos y podemos encontrar también malos frutos. Vamos a distinguir bien entonces qué significa esto. Adán, no habiendo querido recibir de Dios el único fruto de vida que le había sido destinado, se ve obligado a cultivar un suelo maldito, que en lugar de los árboles del huerto, agradables a la vista y buenos para comer, producirá espinas y cardos. Espinas y cardos. Eso es, queridos hermanos, cuando nosotros justamente, porque esto tiene una implicación sobre todo para nuestra vida cotidiana, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra política. Cuando querés apropiarte, como Adán, dice, se quiso apropiar del fruto, era apetitoso a los ojos. Eva toma del fruto, lo come, se adueña de algo que no le corresponde. Es lo que después justamente nosotros entendemos ahí en la reflexión. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios, esa lleva. Entonces, como si fuese de nosotros, nos apropiamos. Pero entonces ahí viene después el famoso castigo, ¿verdad?, que aparece en el Génesis capítulo 3, del 15 en adelante. Le dice directamente a Adán: producirá espinas y cardos, abrojos, porque Adán, habiendo probado el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pretende determinar por sí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. O sea, me estoy adueñando, queridos amigos, de todo lo que le corresponde entonces a la comunidad. Yo me estoy adueñando y me estoy queriendo hacer el Dios sobre todos los demás. Entonces, yo pienso que si somos inteligentes, te imaginas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? Cualquiera de nosotros, sea en el lugar donde esté, nosotros muchas veces del sentido político nos damos más cuenta, ¿verdad? Pero cuando nos adueñamos de los bienes de la nación, cuando nos adueñamos de los bienes de la República, cuando nos adueñamos de los bienes del Estado, y entonces nos enriquecemos, utilizamos la justicia para nuestro provecho, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, queridos hermanos, eso es justamente lo que nos está diciendo Adán. Y poyaya lleva, o poco vendo poco y bananes, inacuri. Y ponango yo, de este fruto no podrás tocar. Pero hoy pusola y lleva, ahí está, y come del fruto. Evidentemente que después viene como consecuencia lo que nosotros sufrimos y lo que nosotros vivimos lastimosamente. Queridos amigos, así que fructificar, y ahora depende de nosotros. Adán oyepoyaya lleva, pero sin embargo, por aquello que no tendría que haber hecho. Ciertamente que después no producimos los frutos verdaderos, sino que abrojos, cosa negativa para los demás. Que la bendición del Señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.